el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo escuchemos el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Tenemos en este domingo una parábola, o tres parábolas diferentes, sobre uno de los temas, vamos a llamarle así, de los temas preferidos de Jesús, de lo que nos vino a hablar: el reino. Ya sabemos que a veces nos habla del amor y del Padre, como que son los tres temas centrales y que están íntimamente unidos. Pero este del reino, Jesús lo habla muchísimo. Y estos tres son tomados del mundo agrícola, así como la levadura, como la semilla de mostaza, así como el sembrador que arrojó la semilla. Bueno, aquí habla de que ¿cómo diríamos? ¿Cómo crece secretamente el reino? Se trata de que la gracia de Dios, la gracia es esa ayuda que Dios nos da, es invisible, la podemos saborear en la Eucaristía, percibir su olor en el crisma, por eso los sacramentos son sensibles, pero la gracia en sí misma no se puede ver, no se puede palpar, pero es como una semilla. La fuerza que tiene está dentro de la semilla, la fuerza no la podemos ver, pero fijémonos cómo, vamos a decirlo así, misteriosamente, una semilla está sembrada, si tiene las condiciones adecuadas de humedad, de nutrientes, etc., la semilla se va a abrir, va a aventar un tallito, después una hojita, y luego va a ir creciendo. ¿Qué es esa fuerza que le da a esa semilla para crecer? Entonces el Señor dice que así es el reino, ya está aquí, pero la fuerza va a venir de parte de Dios. Esa es la gracia. El reino va a hacer germinar, o va a germinar en nosotros con las condiciones adecuadas, pero la fuerza es de Dios. Y confiemos en que la santidad, que no es obra nuestra, sino obra del Espíritu, podemos llegar a ser santos, que a eso estamos llamados, es la fuerza, la obra de la gracia de Dios. Y así es la iglesia. La iglesia ha crecido no por la organización que tiene, no por las cualidades de los apóstoles, ni por la organización que tuvieron los sucesores de los apóstoles, o por el Papa o los cardenales. La fuerza que tiene la iglesia y con lo que ha crecido es la gracia de Dios, porque es el reino. Así tenemos que darle gracias a Dios por esa fuerza. Y luego el Señor nos pone otra parábola, la de la semilla de mostaza, que es pequeña, imperceptible, puede pasar desapercibida. Y así también pocos cristianos, quizá, pocos que realmente se empeñen en hacer las cosas bien, pero Dios lo hace, nos utiliza, tiene que utilizarnos para poder hacer cosas grandes, pero es su gracia, no nuestros talentos. ¿Te fijas cómo se relacionan estas parábolas? Podemos parecer, ¿yo qué puedo hacer si el Señor, si yo soy muy pequeño, si yo no tengo muchas cualidades, yo no sé hablar, yo no sé cantar, yo no sé predicar? Pues la gracia de Dios, con esa pequeñez, si tú te pones en sus manos, va a hacer milagros. Y por último, dice que este árbol de mostaza después crece tan grande que hasta los pájaros se acercan a anidar en él. Es decir, que aún con nuestra pequeñez Dios puede ayudar a otros. Así es la iglesia. Creció con un puñado de apóstoles, de discípulos,
pequeños en el sentido en que el mundo intelectual los veía, pero cuántos se arroparon bajo la gracia que Dios se manifestó a través de ellos, como la sombra se extendió, y cuántos han obtenido sanación, paz, consuelo, riqueza, todo en el sentido cristiano. Démosle gracias a Dios por la iglesia, démosle gracias a Dios por su reino y ofrezcamos de nuestro empeño por hacer que germine este reino de Dios en nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Feliz domingo.